bueno, igual esto era como una suerte de repaso. Les decía, ahora vamos a pasar a presentar otras perspectivas, quizás más actuales, que están en el centro de la discusión, hoy por hoy, en torno a, precisamente, lo mismo que venimos conversando desde el comienzo, cómo entender al fenómeno jurídico, cuáles son sus alcances, cómo interpretarlo, cómo está compuesto, si está compuesto solo por reglas, si está compuesto por reglas y principios, bueno, qué relación hay entre el derecho y el poder. Hay otras miradas, y me parece importante en un curso de filosofía del derecho no dejarlas de lado, sobre todo porque ustedes atraviesan esta instancia pedagógica y posiblemente en algún posgrado les hablen del neoconstitucionalismo o del positivismo incluyente, del positivismo excluyente. Bueno, hoy es importante también conocerlo a los efectos de que puedan construir su mirada sobre lo que el derecho es y lo que puede ser, teniendo presente entonces estos desarrollos, que le han agregado cosas, le han sacado, han reversionado las corrientes tradicionales, ya lo van a ver que hay puntos en común en muchos de ellos, pero vale la pena. Son algunos autores de estos, están vivos, por lo tanto son los debates que se dan hoy por hoy en la filosofía del derecho. Es decir, si ustedes se trasladan a cualquier centro de discusión de teoría o de filosofía del derecho, hoy por hoy se discute bastante sobre esto. Así que me pareció importante que lo tengamos presente. Bien, voy a buscar entonces la presentación para empezar a ver algo de Ferrajoli, ¿sí? Que, insisto, es un autor que ustedes seguramente conocen, lo conocen por otras materias, estimo. A ver. Bien. Acá está. Ahí estamos, ahí lo ven, ¿no? Háganme con las cabezas si lo ven o no. ¿No? ¿Sí? Bien. Bueno, Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, por supuesto, es italiano, y tiene distintas obras publicadas, una de las más conocidas es Derecho y Razón. Bueno, nosotros siempre citamos una que se llama Poderes Salvajes, ¿no? Porque es un libro chiquito que trata algunos temas interesantes, con májula solemos citar. Pero bueno, Luigi Ferrajoli es mucho más que eso, ¿no? Tiene, por supuesto, desarrollos importantes en materia de derecho penal, ¿no? De todo lo que ha sido la construcción del garantismo penal. Por eso, de alguna manera, si tenemos que decir algo de Ferrajoli muy breve, respecto de su posición filosófica, creo que definir al derecho como un sistema de garantías es una manera de presentarlo, ¿sí? Entonces, el derecho como sistema de garantías, Luigi Ferrajoli. Ferrajoli plantea que en los tiempos que nos envuelven, es decir, en los tiempos actuales, hay algunas crisis que es importante atender y que de algún modo le intenta resolver. Dentro de esas crisis, que él la sintetiza bajo la idea de las crisis del derecho y de la razón jurídica, la primera que sugiere el autor es la crisis de legalidad. Esta crisis de legalidad, según Ferrajoli, estaría expresada en alguna suerte de ausencia o deficiencia en los controles y la ilegalidad del poder, ¿no? Él ahí desarrolla bastante los problemas de corrupción por los que ha atravesado Italia, ¿sí? Bueno, ustedes esto lo deben haber conocido por las noticias, perdón, pero entra gente y tengo que admitir y me desconcentro. Bien, entonces bueno, esa crisis de legalidad para Ferrajoli, o esa crisis en cuanto a los controles, en cuanto a la vigencia del Estado de Derecho, tiene que ver con todas las desviaciones que han existido en la historia italiana, la historia reciente, ¿no? En materia de corrupción, de desvío de fondos públicos, malversación de fondos, bien, cuestiones de público conocimiento. Y luego, bueno, vinculado con esto es lo que presenta el autor como la crisis del valor vinculante de las reglas en torno a los titulares del poder público. Es decir, pareciera que las reglas son para únicamente las personas o los ciudadanos de a pie, pero que no tocan a los funcionarios públicos, y bueno, también ahí discute el rol del Poder Judicial. Uno de los temas centrales que ha desarrollado Ferrajoli es la pregunta por la legitimidad del Poder Judicial, que, insisto, es un tema súper actual para nosotros, ¿no? Por lo que estamos viendo en estos días,
Y entonces el interrogante, bueno, ¿cuál es la fuente de legitimidad del Poder Judicial? Que es un poder que no lo elige el pueblo, es decir, es un poder contramayoritario. Entonces, ¿hay una fuente de legitimidad de alguna manera en la Constitución? Otros dicen, bueno, Alexis dice, ¿no? La fuente de legitimidad del Poder Judicial son los argumentos que expresa. Bien, este para mí es un tema central, sin lugar a dudas, ¿sí? Y Ferrajoli va a dar una respuesta. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Entonces, la primera crisis que identifica es la crisis de legalidad. Luego, otra de las crisis es la crisis del Estado social, ¿sí? Él, de algún modo, trata de demostrar que ese estado de bienestar que tuvo en su momento cierto desarrollo ha entrado en crisis en gran medida, bueno, ¿no? Lo hemos visto con, digamos, con la hegemonía o el desarrollo de las políticas neoliberales, ¿no? Y por lo tanto el quiebre de este estado de bienestar o del estado social en cuanto a las políticas que se implementan, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto también es algo muy señalado por algunos autores, digamos, de corte más izquierda o centroizquierda en Europa, ¿no? frente a los inconvenientes que implica el neoliberalismo en términos políticos. Bien. Fíjense que Ferrajoli dice, ¿no? Hay en este contexto una suerte de inflación normativa, hay pérdida de generalidad y abstracción de las leyes, creciente producción de leyes acto, descodificación, legislación fragmentaria. Esto lo ve como una repercusión de esa crisis del Estado social en el derecho. ¿Qué quiere decir? Que se legisla para casos muy concretos, que se legisla a través de leyes acto, es decir, de normativa de excepción permanentemente, que se ha perdido la idea de la generalidad y la abstracción de la norma, ¿no? Una norma dirigida entonces, o que tiene este carácter de indeterminación en cuanto a sus destinatarios, y que se está legislando para casos particulares, concretos, a través de leyes o de normas que no provienen del poder legislativo, con todo lo que eso implica en términos de deliberación, sino que son leyes actos, y leyes en general promovidas por los poderes ejecutivos. Habla de la legislación fragmentaria en materia penal, que es un problema, y de la trascendencia que ha tenido la emergencia y la excepción. Esto de la emergencia y la excepción, si bien parece, ¿no?, pensado para el contexto que vivimos, Ferrajoli lo viene diciendo en otros términos, así, porque muchas veces se alega o se alegó la emergencia y la excepción cuando no existía emergencia y excepción. El tiempo que vivimos hoy por hoy sí es un tiempo de emergencia y sí es un tiempo de excepción, al menos desde mi punto de vista. Pero Ferrajoli se refiere a contextos en los cuales a priori no existe una auténtica emergencia y sin embargo se han utilizado los poderes discrecionales para regular las conductas evitando el trámite, lo que implica entonces el trámite legislativo en su cuestión específica. Bien. Y luego, la crisis del Estado Nacional. Acá es un problema también importante para los que nos gusta el derecho internacional, porque, bueno, se ha alterado en los últimos tiempos, esto por supuesto es un proceso, pero en los últimos tiempos con mayor fuerza, la idea de soberanía, al menos la idea de soberanía tradicional, es decir, la soberanía de la que habló Baudin, esta idea de que los estados tienen un poder exclusivo sobre las decisiones que toman en su territorio. Bueno, ha entrado en crisis esa idea de soberanía, a partir del derecho internacional y algo que es más peligroso todavía, que es el derecho global, ¿no? Con Majo estuvimos en Castilla-La Mancha haciendo unos cursos, ella hizo el de laboral y yo hice el de derecho global, y el fenómeno del derecho global es peligroso, desde mi punto de vista, porque pone de manifiesto que en el orden global se produce normativa a través de actores híbridos que no son necesariamente estados, ¿sí? Es decir, hay normas que forman parte del orden global, pero que no son producidas por los estados y que por lo tanto, ahí sí podríamos decir, hay una decisión soberana del estado de adherir a este tratado, entonces tiene que cumplirlo, ¿no? Todo lo que se llama las normas de soft law, ¿sí? El famoso soft law, que no son normas imperativas, sino que son, como lo dice la palabra, a priori no serían obligatorias, tienen centros de producción bastante oscuros, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en las normas IRAM o las normas ISO. ¿Ustedes saben quién las produce? O el Codex Alimentarium. O sea, ¿quién produce esas normas? Que son normas internacionales y que son palabra santa para nosotros en muchos aspectos. O sea, bueno, está calificado, ¿no?, como norma ISO o como normas IRAM o el Codex Alimentarium. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta cómo se producen esas normas. Y el paso más peligroso desde mi punto de vista, que esto lo discutimos mucho en el ámbito del derecho internacional, es cuando los organismos internacionales las toman
y las aplican en sus decisiones. Por lo tanto, ahí hay un proceso, desde mi punto de vista, de transición, que esa norma, que es soft law, se transforma en hard law por la intervención de un organismo internacional, que digamos, la constituye como un estándar, y termina siendo obligatoria para los estados por una vía indirecta. ¿Se entiende? Es decir, no era obligatoria, era una norma que estaba allí, pero la toma un organismo internacional, la aplica y termina siendo obligatoria. Ahí un poco está en crisis realmente la idea de soberanía. El Estado tiene que observar ciertas normas que no ratificó o de las que no participó en su debate, que tienen, insisto, centros de producción a veces confusos, no muy claros, donde participan más las empresas o los poderes económicos que los estados, ¿sí? Y sin embargo terminan siendo por vía indirecta obligatorias. Entonces hay una crisis del Estado Nacional que no viene solo por el discurso del derecho internacional, ¿sí? Que es sin duda un límite al ejercicio del poder de los estados y el derecho internacional de los derechos humanos en particular, sino también que viene de esta idea de la globalización con todo lo que eso implica, ¿sí? Con el flujo de personas, de bienes, de servicios y también con el flujo de normatividad, pero de una normatividad cuyo origen no está muy claro, al menos cuyo origen democrático. ¿Sí? Bien, entonces estas son las crisis que plantea Ferrajoli en torno a una teoría del derecho, una filosofía del derecho. Bien, por eso él habla del debilitamiento del constitucionalismo. ¿Sí? Siempre decimos, el constitucionalismo es la expresión más clara de la soberanía del Estado. Es decir, la norma constitucional es esa, esta es la teoría pura en realidad, no es la norma constitucional. La norma constitucional es la carta de soberanía del Estado. Es decir, bueno, esto soy yo, estos son mis poderes, estos son los derechos que reconozco, así administro digamos, el ejercicio de la función pública. Cuando ese poder que está sintetizado en las constituciones entra en crisis por una fuente internacional, que además, insisto, tiene estos problemas o estas discusiones que planteamos, bueno, hay que atenderlo y eso también merece una respuesta desde la teoría jurídica. Por eso, Ferrajoli, entre una de las propuestas que realiza, es revisar el concepto de validez. Por eso yo insisto tanto con la idea de validez, ¿sí? No es caprichosa mi perspectiva, sino que él entiende que debe revisarse el concepto de validez. Por un lado tenemos el modelo de Kelsen, de Hart, incluso de Bobbio, que Ferrajoli lo llama el modelo paleo-positivista. ¿Sí? Paleo viene de esto, ¿no? Como si fuera algo muy antiguo, que quedó en el tiempo y que ya no responde a las necesidades actuales. Es decir, todas estas crisis que recién reseñé, bueno, un poco darían cuenta que el modelo de Kelsen, el modelo Hart, el modelo Bobbio, es insuficiente. Por eso Ferrajoli le llama paleopositivismo. ¿Sí? Es un positivismo antiguo, que ya merece ser superado. Y por eso, de algún modo, propone una diferencia entre vigencia y validez. Algo que nosotros lo vimos en Kelsen, al menos en el Kelsen de la teoría pura, ¿sí? En este Kelsen. Hay alguna salvedad que hacer en torno al Kelsen de la teoría general de las normas, que es la obra póstuma, ¿sí? Ahí hay algún matiz. Pero el Kelsen de la teoría pura, ustedes lo pusieron en sus trabajos, asimila la existencia de la norma, es decir, dice que la validez es una forma específica de existencia. Entonces, parecería que no hay divergencia, no hay decisión entre el concepto de vigencia y de validez. Sin embargo, Ferrajoli dice que es importante trazar esta distinción. Una cosa es que la norma jurídica, para Ferrajoli, una cosa es que la norma jurídica esté vigente, es decir, que haya sido aprobada conforme al procedimiento establecido por la norma superior, por una autoridad competente. Es decir, una autoridad competente significa alguien, un sujeto o un conjunto de sujetos que ha sido autorizado precisamente por la propia norma jurídica para crear normatividad. ¿Sí? Esa es la autoridad competente. Y por lo tanto, esos requisitos asignan a una norma jurídica el carácter de estar vigente. Para Kelsen, además, le daban validez. Bueno, Ferrajoli dice no. Puede estar vigente, pero no ser válida. Y acá quiero que piensen ustedes, antes de decir el final de la película, ¿a qué se referirá Ferrajoli, si es que no lo conocen, en esta distinción entre vigencia y validez? ¿Cuándo podría haber una norma vigente pero inválida? A ver. Eh,
Felipe. Puede ser que cuando la sociedad no la reciba, o sea, no se comporte a esos fines. Bueno, ahí estaríamos más en el terreno de la categoría de eficacia, ¿sí? Que se acuerdan que, bueno, en el trabajo ustedes lo discutieron, que la eficacia tiene que ver, es una categoría desde mi punto de vista más bien sociológica, porque tiene que ver con observar el comportamiento en torno a la norma. Ferrajoli no se refiere tanto a eso, se refiere a la validez en términos de sustancia. Quizá con eso le estoy solucionando más el panorama. Disculpa, profe, ahí Sí. hace la diferencia, ¿no? De la norma sustancial y la norma formal, y hace que va, como que habla, ¿no? Que se relaciona, hay como una doble sujeción, ¿no? En ese sentido. Bien, a ver, Y habla de Emiliano, esas dos cosas comparando ¿cómo sería validez esa doble y sujeción? vigencia. ¿Cómo? ¿Cómo sería la doble sujeción, Emiliano? Esa relación, eh, en cuanto a la comparación vigencia-validez, eh, pero situando sustancia y formalidad, digamos. Vale, lo leí como Bien, así. sí, yo lo entiendo, pero quiero que lo profundices más para que lo entienda el resto. ¿Y cuál sería entonces la sustancia? Con un ejemplo, con algo que se te ocurra. Yo creo que apuntaba mucho a, digamos, en términos de sustancia, eh, como ya lo comparaba incluso con los símbolos, el simbolismo, hacía esas comparaciones, me parece. Eh, Tengo anotado, perdón, los signos, los significados, eh, y bueno, legitimación formal, legitimación sustancial y sustancia como lo esencial, lo fundamental de la norma, en sí misma constituida, algo así. Bien, ahora Yo está igual no lo bien. entendí mucho, porque Ah, después, cuando empezó a hablar de paleopositivismo, como que ahí se me mezclaron las cosas. está bien. Bueno, espero que ahora con la explicación quede más claro. Dicho sea de paso, estaba muy bien tu trabajo, Emiliano. No te mandé la corrección todavía, pero lo leí, está muy bien, muy bien. Sobre todo la actividad del texto instructivo me pareció súper creativo. Pero bueno, eso al margen. Eh, Está bien la idea de sustancia, ¿no? Como que va, a nosotros no nos gusta mucho hablar de esencia, pero que va así al fundamento de la norma. ¿Qué dice Ferrajoli? Una norma puede ser válida, puede estar vigente, pero puede ser inválida. Es decir, ahí está la doble sujeción que dice Emiliano. Es decir, una cosa es sujetarme a lo formal, al procedimiento, a la competencia de la autoridad, y la otra sujetarme a lo sustancial. Ahora, yo insisto, ¿no? Ustedes van a decir que pesado. ¿Qué sería lo sustancial de una norma? El contenido. Bien, ¿quién lo dijo? Nair, acá estoy. Nair, otro trabajo brillante. Bien, ¿por qué el contenido? Decime más. No sé. O sea, pienso como que solo quería Bueno, no decir arruinemos eso. el trabajo, no No, arruinemos. porque me parece que esa definiría la sustancia de la norma. Puede estar, digamos, desde el punto de vista de la formalidad vigente, digamos, puede haberse hecho acorde a los procedimientos, pero el contenido, por ejemplo, ser inválido porque, no sé, contradice quizá alguna norma o, no sé, o cayó en desuso, o no sé, pero me parece que tiene que ver con eso. Bien. Profe, creo que Sí, ahí se puede relacionar con la idea ya un poco que se expone un poco más adelante de la sujeción que hace el juez de la ley en cuanto válida. Creo que ahí se relaciona el contenido de la ley, de la norma, y lo pone en coherencia a la norma superior, a la Constitución, y, y hace referencia ya a lo que la norma dice ser y no a lo que debería ser, algo así. Ahí creo que exacto. aparece Va por ahí. Sí, esa relación. exacto, va por ahí. Y algo que nadie nombró, y que Ferrajoli lo dice un millón de veces, que es a los derechos fundamentales. ¿Sí? Él dice, ¿no? Insistentemente, que el criterio de la segunda sujeción, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Emiliano, es si la norma se adecua, si respeta o no respeta los derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, vinculado con lo que decía Nair,
está muy bien, es decir, tienen que ver con el contenido. A mí no me gusta un poco ser injusto con Kelsen en torno a esto, porque Kelsen no es que dice que cualquier cosa es norma, ¿sí? Porque él en una parte de la teoría pura dice que hay una determinación relativa respecto de la norma superior en relación con la norma inferior. No es que, bueno, usted, autoridad competente, sigue el procedimiento, puede crear cualquier cosa. Él dice que hay una determinación relativa, ¿sí? Hay una determinación relativa. Entonces, en ese sentido, yo le contestaría a Ferrajoli, bueno, no es tan paleo lo de Kelsen, ¿sí? Pero sí, bueno, un positivismo estricto en ese sentido podría tener este problema. También hay que tener en cuenta otra cosa que a mí me generaba mucha dificultad las primeras veces que participé de congresos con europeos y demás, o sea, europeos me refiero sobre todo a españoles e italianos, que el sistema de control de constitucionalidad de ellos es distinto, ¿sí? O sea, es concentrado. Por lo tanto, a mí me generaba mucha dificultad entender, bueno, pero a ver, si la norma es inconstitucional, el juez la declara inconstitucional y listo. Claro, pero ellos, al tener el sistema de control concentrado, es distinta la concepción. Es decir, muchas veces vinculan la idea de invalidez de la norma con lo que nosotros llamaríamos, bueno, que le declara inconstitucional y listo, o sea, eso no afecta a la validez. ¿Sí? ¿Me explico? Las relaciones, para nosotros, en nuestro sistema, una norma que se declara inconstitucional por un juez cualquiera, porque lo puede hacer cualquiera, no la torna inválida, ¿sí? Solamente la priva de efectos para ese caso. En cambio, la lógica de los sistemas concentrados es distinta, porque cuando se declara inconstitucional por el órgano encargado de hacerlo, sí, la norma se invalida, se deroga además, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, cuando yo lo escuché, digo, pero esta gente está hablando de algo súper atrasado, nosotros ya o sea, bueno, porque es distinta la categoría en ese sentido, se lo aclaro por las dudas. Ferrajoli se refiere a esto, con la idea de la validez desde el punto de vista sustancial. Es decir, la norma puede estar vigente, puede haber sido creada por la autoridad competente, por el procedimiento establecido, pero no es válida si afecta derechos fundamentales, ¿sí? Si perjudica derechos fundamentales. También la denominación de derechos fundamentales es muy del constitucionalismo clásico, ¿no? Nosotros diríamos derechos humanos, pero bueno, los derechos fundamentales para una vertiente dentro del constitucionalismo serían los derechos que están positivizados en la Constitución. Y los derechos humanos tendrían un alcance universal. Bueno, esa es una de las posibilidades de distinción. Bueno, está claro entonces esta diferencia que plantea Ferrajoli. El paleopositivismo asimilaría, insisto, asimilaría porque no es tan claro, asimilaría validez con vigencia, y para la propuesta de Ferrajoli, algunos le dicen positivista incluyente, habría una distinción, ¿sí? Una norma puede ser válida, pero no, puede estar vigente, pero no ser válida si afecta derechos fundamentales. A mí, no sé, alguien tiene, antes de decir mi crítica, ¿no? ¿Alguien le haría alguna crítica a esto? Porque yo me tiento en decir lo que yo criticaría. ¿Alguien le haría alguna crítica? Para mí, profesor, el objeto de la norma siempre cumple con los intereses de quien la emite y quien tiene la intención para con esa norma realizar determinados actos en la sociedad. Y es muy difícil que se llegue a hacer este control con los derechos fundamentales y el interés de un gran o un grupo importante en la sociedad. Entonces creo que se correría muchas veces esa doble, como el doble ejercicio que dijo compañero, porque lamentablemente los intereses de quien emite la norma siempre van a estar por encima que esa validez y esa vigencia. Yo creo que es muy difícil de controlar que siempre y toda norma cumpla con esa validez. Bien. Felipe. Claro. De hecho, justamente este autor es de Derecho Penal y siempre comentamos que es una lucha entre los derechos fundamentales o las garantías contra el poder del Estado. Entonces, casi siempre el Estado, al buscar justamente combatir, por así decirlo, erradicar la delincuencia, quizás a veces afecte a esas garantías constitucionales, y justamente el constitucionalismo o el garantismo lo que busca es que eso no suceda. Creo que una lucha muy difícil de ponerse de acuerdo, porque justamente en derecho penal. Claro. Está bien el análisis que vos haces, porque un poco es la razón de ser del garantismo
y de la propuesta de Ferrajoli un poco más holística, ¿no? Claro, el derecho como sistema de garantía supondría precisamente que hay ciertos límites a lo decidible, ¿sí? Bueno, usted puede sancionar una ley, pero no puede ir más allá de esto, ¿sí? Que son los derechos fundamentales. ¿Se entiende? Usted puede tener una perspectiva punitivista, es decir, puede, no sé, generar una inflación de normas, por eso es lo que señala Ferrajoli como crisis del Estado actualmente, ¿no? Del Estado de Derecho, la inflación de normas en cuanto a aumentar el número de conductas que son reprochables desde el punto de vista penal. Bueno, pero no puede atravesar este límite, que es el límite de los derechos fundamentales. Ahí viene la idea de derecho como sistema de garantías. ¿Alguien le haría otra crítica antes de decir la mía? ¿Algún otro problema le encuentran a esto? ¿No? Bueno, a mí me hace un poco de ruido, a mí personalmente, no sé si alguien lo compartirá, porque Ferrajoli habla de los derechos fundamentales, ¿no? Y parece como que estuviese subordinando la norma jurídica a otro orden. Es decir, a mí ahí, con esta idea de ser positivista incluyente, no digo que me huela a naturalismo, pero un poco están esas fronteras en cuanto a decir, bueno, hay límites a lo decidible que vienen de los derechos fundamentales, pero no dice Ferrajoli viene de la Constitución, dice de los derechos fundamentales, ¿me explico? Entonces, ahí podría, bueno, ¿cómo entiendo los derechos fundamentales? O sea, ¿hasta dónde puedo trazar ese límite? ¿No? Me parece que, no es que yo sea positivista, claramente, pero si nos quedamos adentro del sistema, ya tenemos alguna respuesta para trazar el límite a la vigencia, ¿sí? O trazarle límites a la validez. O sea, nuestro propio sistema constitucional establece la consagración de derechos fundamentales, establece incluso instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, establece límites al ejercicio del poder público. Entonces, no sé si tengo que ir a esa instancia de escindir la vigencia de la validez para resolver el problema. Me parece que con aplicar la norma superior quizás ya estaría resuelto, desde mi punto de vista. Porque si bien parece una propuesta muy ventajosa desde alguna mirada, también puede generar algunos inconvenientes. Entonces, decir, bueno, esta norma está vigente, fue aprobada por el Parlamento, pero es inválida porque, no sé, lo dejo como interrogante. Ahí me parece, perdón, también Sí. el problema se pone del constitucionalismo, del garantismo, del problema de la gradualidad. ¿De la O sea, el qué? problema del grado del sistema. Claro. Sí. Porque como que creo que dice con la idea que empieza a tener problemas por sí mismo también. Y a determinados grados puede funcionar o no. Como que expone que hay un problema en sí mismo ahí, aunque dice que obviamente es la mejor propuesta, por su lado, por su parte. Sí, claro. Y aparte tiene una lógica, la lógica en la que se fundamenta esta distinción, la distinción entre vigencia y validez, un poco tiene como telón de fondo otra diferencia de Ferrajoli, que es esta, entre democracia formal y democracia sustancial. ¿Sí? Por eso cuando entienden esto, entienden toda la teoría de Ferrajoli. ¿Sí? Él dice, toda decisión democrática es mayoritaria, pero no toda decisión mayoritaria es democrática. Un poco es la solución al problema anterior, o intenta ser la solución al problema anterior. Porque yo le podría decir a Ferrajoli, bueno, mire, esta ley fue sancionada por el Parlamento es elegido democráticamente, por lo tanto esta ley es democrática, usted no me puede decir que es inválida. Y él dice, bueno, es democrática desde el punto de vista formal, pero no es democrática desde el punto de vista sustancial, ¿sí? Porque él afirma que una decisión mayoritaria es una condición necesaria para que sea democrática, pero que no es suficiente. ¿Se entiende? Es decir, para que haya democracia, es una condición, o forma parte de ese criterio democrático, el principio mayoritario, es decir, que haya un respaldo representativo, popular, como quieran llamarle, es un requisito, pero no es suficiente. Yo no puedo decidir cualquier cosa por vía mayoritaria. Entonces vuelve la distinción entre validez y vigencia, ¿se entiende? Es decir, hay límites a lo decidible. Entonces no podría decidir en contra de los derechos fundamentales. O sea, no podría superar esa frontera. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, se ve muy claro, insisto, puede dar lugar, como decía nuestra ex titular, a un barrido y un fregado, o sea, podría servir para un barrido y para un fregado, porque hay casos en los que se lo ha utilizado muy bien y otros que podría generar problemas. Por ejemplo,
En el caso Hellman, ¿lo conocen? El caso Hellman de la Corte Interamericana. En el caso Hellman se discutía algo así, es decir, eran leyes de impunidad, por decirlo de algún modo, consagradas por el Parlamento uruguayo, que además fueron ratificadas por un referéndum y por un plebiscito, es decir, más democrático, para decirlo entre comillas, ¿no? Democrático en lo formal que eso no hay. O sea, Parlamento, después referéndum y plebiscito. Las leyes súper ratificadas por la mayoría. Pero eran leyes de impunidad, es decir, que implicaban obstáculos para perseguir, investigar, sancionar delitos de lesa humanidad. Entonces Hellman, bueno, lleva el caso a la comisión, después a la Corte, y la Corte Interamericana dice, no, no, mire, usted podrá tener todo el respaldo democrático que quiere, pero hay ciertos límites que no se pueden superar, que no se pueden atravesar, por ejemplo, la búsqueda de la verdad. O sea, ahí se origina el caso Hellman, que ustedes lo conocen por el control de convencionalidad, pero es importante esto también. En materia de leyes de impunidad, esta distinción de Ferrajoli es muy útil, ¿sí? Es muy útil, no sé, nuestras leyes de punto final y obediencia de vida, son leyes también emanadas de un parlamento democrático, pero que tienen ese problema. Ahora, ¿qué otro inconveniente, qué inconveniente podría haber desde otro lado? ¿Ven algún problema? Nada, ¿les parece que está bien siempre? Lo que yo no entiendo tampoco es que si él desconfiaba de los poderes y de la división de los poderes, ¿cómo le confía de que siempre va a poder, digamos, determinar la validez de la norma? Bueno, no, a ver, no es que desconfíe de los poderes, él dice, bueno, los poderes pueden, o sea, pueden actuar en el marco de sus competencias, pero con ciertos límites. Esos límites son los límites de los derechos fundamentales siempre, ¿sí? Bueno, el guardián de esto sería el Poder Judicial. El tema es que a Ferrajoli se le escapa ahí que el Poder Judicial también tiene sus problemas, ¿no? No es que es algo tan puro como para venir a trazar esos límites, ¿sí? Es decir, no hay una autoridad divina que venga y que diga, bueno, mire, usted, el Parlamento, trascendió estos límites que violan los derechos fundamentales, yo soy objetivo totalmente, sé lo que es correcto, lo que es incorrecto, sé lo que es un derecho fundamental, como si eso no fuera materia de interpretación, y entonces, bueno, esta decisión no es democrática desde lo sustancial. Ahora, puede haber también el caso, por eso yo quería que piensen en ejemplos, de una decisión aprobada por un parlamento, pero luego entendida como violatoria de un derecho fundamental, que quizás no viola un derecho fundamental. O sea, ¿me explico? O sea, no quiero decir ejemplos, profe, quiero que piensen ustedes. Básicamente el problema estaría en que la parte sustancial, digamos, es muy subjetiva. Entonces no hay una línea, digamos. Siempre se cambia según quién lo interprete. Y de qué manera lo interprete o de qué punto de poder lo interprete, digamos. Bien, Nicolás, ¿se te ocurre algún ejemplo? No quiero ejemplificar siempre yo, pues vos van a decir que... ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? ¿No? Es decir, voy a decir un ejemplo... Sí, dale, Nay. No, que pienso que esto que decía, ay, no me acuerdo, Nicolás, me parece, es muy subjetivo, no sé, pienso en el aborto, que ahora... Claro, yo iba a dar el mismo ejemplo, sí. Y para muchas personas va, claro, bueno, para gran parte de la población va en contra de derechos fundamentales y para otra parte de la población se ganan derechos, digamos, para otro sector. Entonces, como que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice a grandes rasgos, pero también, digamos, ¿cómo gobernamos? Sino porque sí, o sea, pienso como que se pone muy en crisis el sistema democrático, porque si nos ponemos a cuestionar la democracia y las mayorías, bueno, entonces las decisiones, o sea, las leyes, las decisiones que se van tomando, si no nos amparamos en esa mayoría que llegó ahí por un voto popular, ¿cómo nos ponemos a gobernar? Digamos, hay que cuestionar todas las decisiones, todas las leyes, ver si están de acuerdo o no con la norma o con los derechos fundamentales, que también son opinables. Entonces es todo un desastre, me parece. Como que no veo mucha luz en todo esto. Bueno, es más, yo, profe, para agregar una cosa, sí. Yo creo que justamente el fundamento mismo de un modelo democrático se basa en eso, en que no se pueden, si se escucharían todas las voces y todas las opiniones en un punto, nunca se llegaría a un consenso real, digamos, de todas las mayorías y todas las minorías para llegar a una verdad revelada, si se quiere, de qué está bien y qué está mal, digamos, o de qué es democráticamente bueno o malo. De todas digamos, maneras, justamente... Perdón.
Sí, dale, Nair. No, que por eso me parece que nos ponemos a cuestionar ya las bases de la democracia, porque también es cierto que la democracia, en pos de gobernar para las mayorías, a veces no contempla algunos derechos de las minorías. De las minorías, claro. Pero digo, ya nos estamos poniendo a cuestionar el sistema democrático y que va más allá, me parece, de una cuestión del derecho. ¿No? Digo, o sea, tiene todo que ver, pero nada, es una A mí se me ocurre un ejemplo con esto paradójico que decía Fran de quién decide en última instancia, vinculado con todas las leyes de democratización de la justicia del año 2013, que las aprueba el Congreso, se publican en el boletín y la Corte las declara inconstitucional. O sea, el mismo a que le afectaba las leyes es el que termina decidiendo, ¿no?, si esas normas afectan o no derechos fundamentales. Entonces, la paradoja de esa cuestión. Justo el año pasado, sí, el año pasado para trabajar este tema, les di el caso Rizzo, que es justo ese, que es el caso que declara la inconstitucionalidad de las leyes de democratización de la justicia. Entonces digo, bueno, a ver, planteen cómo se utiliza. Y el caso es técnicamente la teoría de Ferrajoli, porque dice, bueno, no, pero las mayorías no pueden ir en contra de la independencia del Poder Judicial. ¿Sí? De hecho, está subido en el campus de fallo por eso, pero este año lo voy a cambiar para no repetir. Es la teoría de Ferrajoli, pero bueno, la pregunta es, bueno, si la legitimidad no está en el voto popular, ¿dónde está la legitimidad? No, digo, me pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde la buscamos a la legitimidad? Lo que dice Nair me parece interesante, y estaba buscando porque lo tenía por acá, a un libro de Dworkin, que se llama Una cuestión de principios. Y Dworkin dice algo interesante, ¿no?, vinculado con lo que decía Nair sobre las minorías. Dice, bueno, cuidado porque hay ciertas minorías que no forman parte de esa mayoría precisamente que gana las elecciones, ¿sí? O que no están representadas, o que, en fin, no tienen voz ahí. Entonces, ¿qué? ¿Las dejamos afuera del sistema? Y entonces ahí defiende Dworkin la importancia del Poder Judicial, que sería la instancia para que esas minorías que no forman parte de la construcción de la narrativa, de la normativa, digamos, puedan tener un espacio de escucha, ¿sí? Y ese punto de vista parece muy bien, pero bueno, Dworkin habla del juez Hércules y de cosas que son impracticables, ¿me explico? Entonces, parece bien desde el punto de vista teórico, pero tendríamos que contar con un Poder Judicial implacable, que eso no existe en la realidad. No existe, digamos, una interpretación unívoca, clara, definitiva de los derechos fundamentales. Y aunque existan interpretaciones más o menos estables, sabemos que pueden cambiar. Es decir, aunque podemos decir, bueno, entendemos el derecho a la vida de esta manera, sabemos que puede cambiar en cualquier momento, porque cambia la integración de la Corte Suprema y cambia entonces la interpretación del derecho. Y ustedes miran, bueno, vamos a la Corte Interamericana. Y bueno, por ahora la Corte Interamericana viene teniendo una línea, pero puede cambiar también. Entonces, ahí es donde un poco queda atrapada la teoría, desde mi punto de vista, y por eso coincido con lo que ustedes han dicho, ¿no? Me parece que está muy bien, o que puede ser muy útil cuando no nos gusta la mayoría, digamos. O sea, cuando dice, bueno, tenemos una mayoría que nos saca una ley de RT que es manifiestamente contraria a la protección de derechos fundamentales, entonces decimos, bueno, pero esta mayoría no puede avanzar más de acá. Bien, perfecto. Me viene al dedillo la teoría de Ferrajoli. Ahora, si tengo una mayoría que saca una ley, como por ejemplo la del aborto, y después la voy a cuestionar diciendo, bueno, pero esta mayoría no tiene en cuenta a la minoría, que son los niños por nacer, o no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, que no tienen voz, y bueno, todo lo que se dice, y bueno, ¿y qué hacemos entonces? Lamento desilusionarlos en cuanto a que no hay una salida clara, objetiva, definitiva, pero bueno, es el derecho y es la vida, ¿no? Pero bueno, un poco por acá va lo de Ferrajoli, ¿sí? Que me parece que es el autor de moda, que todos lo quieren y que todos lo citan, ¿sí? Pero es importante ver estos detalles. Bien, entonces, frente a ese modelo paleopositivista, para Ferrajoli la ciencia jurídica debería proponer desde adentro, ¿sí?, las correcciones, ¿no?, a través de una técnica garantista, y sugerir nuevas formas de garantía. Él también tiene algunas cosas interesantes, en cuanto que plantea, por ejemplo, que no hay suficientes garantías para la protección de los derechos sociales. Eso es cierto, es decir, hay cosas muy interesantes. Dice, bueno, se consagran estos derechos, pero no hay garantías para la protección, entonces también la ciencia jurídica tiene que evidenciar eso y promover algunas formas alternativas de
de protección de esos derechos que han quedado como un poco desnudos en los ordenamientos jurídicos. Es decir, esto es interesante, no es que estoy de alguna manera destruyendo a Ferrajoli, ni mucho menos, ¿no? Pero para pensar. Bien, bueno, de Ferrajoli, eso y algo más, ¿no? Que lo dejo planteado, que por ahí es interesante, y que tiene que ver con la cuestión del Poder Judicial. En esta búsqueda de legitimación, ¿sí? Normalmente se sostiene que el Poder Judicial es un poder contramayoritario, o que no es un poder que tenga legitimidad democrática, ¿sí? Por lo que venimos diciendo, es decir, el pueblo no elige ni a los jueces ni a quienes eligen a los jueces, ¿sí? Bueno, salvo la integración del Consejo de la Magistratura, donde hay algunos legisladores y representantes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, parecería que hay un déficit desde el punto de vista de la legitimación democrática del Poder Judicial. Bien. Entonces, esto quiere decir que el Poder Judicial no es legítimo o no tiene legitimidad para esto, ¿no? Para interpretar los derechos fundamentales y ponerle un límite a las leyes aprobadas por un órgano, sí, democráticamente elegido. Bueno, Ferrajoli dice no. Los jueces serían, ¿no? En este caso, los guardianes de los derechos fundamentales y serían los que tienen en sus manos aplicar la democracia sustancial. Por eso su legitimidad vendría de la mano de haber jurado por la Constitución, es decir, de haber jurado en nombre de la Constitución, en nombre de los derechos fundamentales, y no en nombre de una mayoría circunstancial. Esto es lo que dice Ferrajoli. Desde ese punto de vista, entonces va un poco de la mano con lo que planteábamos recién de Dworkin. Es decir, bueno, los jueces tienen este sentido en torno a proteger a los que pueden quedar desprotegidos en la manifestación de la voluntad mayoritaria. Esa es la legitimidad que le encuentra Ferrajoli. Este debate es un debate súper vigente, ¿no? Hay autores que incluso están en contra de lo que se llama la judicial review, es decir, la revisión a cargo de los jueces de la constitucionalidad de las normas. Waldron, por ejemplo, están muy en contra de eso porque consideran que afecta la cuestión central de la democracia. Alexi, otro autor, busca también la legitimidad de las decisiones de los jueces para hacer la judicial review, es decir, la revisión constitucional, y dice que un poco se legitima la decisión de los jueces y los argumentos que plantea. No, a mí un poco me gusta esto, pero bueno, la idea de los argumentos tampoco es como que me resuelve mucho. Diría, bueno, Alexi, para poder ir en contra de la voluntad mayoritaria, para poder entonces declarar inconstitucional una ley que tiene ese respaldo, los jueces deberían desarrollar argumentos suficientes, es decir, argumentos racionales y razonables que realmente acrediten la necesidad de ir en contra incluso de la voluntad mayoritaria. Volvemos al comienzo, ¿no? Bueno, ¿qué son argumentos suficientes? ¿Qué son argumentos razonables, racionales, etcétera? No, y que Pero, además, perdón, sí. pienso, argumento suficiente podemos dar nosotros si queremos. Digo, si la legitimidad va a salir de un argumento, es medio raro, digamos, me explico a lo que voy, como que argumento suficiente, digo, cualquiera de nosotros, nosotras, o cualquier ciudadano, digo, más allá de los estudios que tengamos o no, podría argumentar suficientemente porque una ley es inconstitucional, pero creo que queda como medio vacío, porque bueno, ¿qué lo enviste de ese poder para dar esos argumentos válidos? Sí, supuestamente, o sea, bueno, esto es un debate que va, o sea, que retrotrae a los sistemas de selección de los magistrados, para mí, ¿no? Que es el punto de partida. Ese es el punto de partida, y yo creo que un poco se solucionaría, ¿no? A través del juicio por jurados, de otras formas que introducen una dosis más democrática, democrática, no sé, como quieran llamarlo, en la decisión. Bueno, Alexi presume o parte de la idea de, bueno, el juez es el que conoce, o el juez es el que tiene además la expertise técnica para poder dar cuenta de esta circunstancia, pero no basta con eso, sino que además tendría que dar argumentos suficientes en torno a la inconstitucionalidad o la revisión de una norma, ¿sí? Es una salida como para robustecer la teoría de la argumentación, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de teoría de la argumentación, Alexi dice, bueno, esto es lo que le da legitimidad al Poder Judicial, es decir, no poder decidir cualquier cosa. Bueno, nosotros lo vemos, ¿no? En las decisiones se decide cualquier cosa y se argumenta cualquier cosa también. Pero bueno, parecería que entonces, de acuerdo a la teoría de Alexi, yo podría decir, bueno, esta decisión entonces no es legítima porque el argumento no es suficiente, o no es racional, o no es razonable. El tema es que, insisto,
no hay después cómo controlarlo, porque el Poder Judicial además termina allí y bueno, se acabó, o sea, se aplica la norma, no se aplica, es constitucional, inconstitucional, y listo. Entonces, hay como un problema irresuelto en torno a esto, ¿sí? Que creo que, insisto, desde los dos puntos de vista, porque si nos ponemos a pensar, también a veces es peligroso la idea de que pueden primar mayorías que no nos gusten o que sean mayorías reaccionarias también, o sea, cuidado con esta idea, ¿no? El caso de Uruguay es claro, o bueno, ni hablar de Chile en muchas circunstancias, donde, bueno, ¿qué pasa con esas mayorías en ese sentido? Entonces, creo que estos autores, vamos a pensar en la buena fe, están un poco mirando esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, insisto, lamento desilusionarlos, esta es la propuesta de Ferrajoli, entonces la crítica al paleopositivismo a través de una mirada que intenta escindir la forma de la sustancia, ¿sí? Para decirlo en pocas palabras, esa sería la centralidad de la teoría de Ferrajoli, ¿no? Poder separar bien la forma de la sustancia y entender que la sustancia la determinan los derechos fundamentales, por eso entender al derecho como un sistema de garantías sería entender un derecho que provea de herramientas para hacer primar los derechos fundamentales frente a la mayoría, frente a la voluntad popular o frente a la decisión de un juez incluso. Bien. Bueno, si teníamos mucha crítica con Ferrajoli, ahora ni les digo, bueno, al menos para mí, porque la mirada del neoconstitucionalismo también tiene sus, desde mi punto de vista, ¿no? Tiene sus problemas. ¿Alguien conoce qué es el neoconstitucionalismo? ¿Lo escucharon mencionar? Supongo que escuchar sí, ¿no? ¿Saben de qué se trata? ¿No? ¿Nadie lo conoce? Nunca. Bueno, raro. Bienvenido entonces, que lo discutamos acá. El neoconstitucionalismo, como lo dice la palabra, ¿no? Neo es nuevo, constitucionalismo es un movimiento, es una corriente dentro del derecho que surge fundamentalmente después de las revoluciones liberales, ¿sí? De las revoluciones burguesas. Pensemos en siglo XVIII, XIX, se desarrolla con mayor fuerza. El constitucionalismo plantea precisamente esto, ¿no? La existencia de un texto con ciertas características, sobre todo de rigidez, que pueda servir como un límite al ejercicio del poder público, ¿no? Es decir, las constituciones como un tipo de normas distintas a las leyes que irradiarían sus efectos sobre todo el ordenamiento jurídico. De ahí viene la idea de constitucionalización del ordenamiento jurídico, que en Argentina se puso de moda después del Código Civil Comercial, en agosto de 2015, cuando en realidad siempre el ordenamiento jurídico tuvo que estar constitucionalizado. Es decir, parece que fue necesario, que era necesario que el código lo diga en un artículo para que todos los civilistas se enteren de que la Constitución estaba por encima del código. O sea, es una locura, pero bueno, parece que eso fue necesario, porque la verdad, o sea, no había ningún cambio en términos estrictos. O sea, la Constitución siempre fue la Constitución, el artículo 30 de la Constitución, el artículo 31, el 28 y el 27 de la Constitución establecían un orden jerárquico. En el 94 esto se ratificó o sea, se ordenó con el 75-22, el 75-24. Bueno, pero parece que en el 2015 empezó la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Dicho esto, el neoconstitucionalismo es una reversión, por decirlo de algún modo, es decir, es una mirada renovada de este movimiento inicial del constitucionalismo clásico, del constitucionalismo liberal, que tiene algunas características que ahora vamos a ver, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que puede designar la palabra neoconstitucionalismo, algunos la utilizan para referirse al Estado constitucional de derecho, ¿sí? Que tiene estas características que vimos recién, ¿sí? Un documento constitucional rígido, la revisión constitucional, ¿sí? El sistema de control de constitucionalidad de las leyes, y alguna particularidad que es el activismo judicial. Ya vamos a ver los problemas que eso implica. Los problemas y las ventajas también, ¿no? Bien, otros consideran que el neoconstitucionalismo es una suerte de reconstrucción teórica, ¿sí? Que intenta poner de vuelta sobre la mesa los logros del constitucionalismo. Esto que dije recién, la fuerza expansiva de las constituciones por sobre el resto de las normas. También puede designar una metodología que plantearía deshacerse o dejar de lado la distinción entre descripción y valoración. Entonces, un poco retoma la idea de la conexión entre derecho y moral. Y después también puede designar una forma de adhesión ideológica al derecho
porque propone una suerte de lectura moral de la Constitución, ¿sí? Entonces, debería obedecerse el derecho a la medida en que los textos constitucionales hagan un recogimiento de la moral social crítica, ¿sí? Cuidado, porque esta es la mirada que tiende a primar cuando se habla de neoconstitucionalismo. Bien, esto es lo que puede designar el neoconstitucionalismo. Bien, ¿cuáles son las diferencias con las concepciones tradicionales acerca del derecho? En principio, niega el positivismo jurídico. ¿Y por qué lo niega? Dirán ustedes, bueno, precisamente lo niega porque el positivismo jurídico estaba atenido estrictamente a la producción legislativa, y por lo tanto la interpretación que debía hacerse de la norma era una interpretación a priori centrada en ella, si no quiere decir siempre literal, pero sí una interpretación atenida a el contenido de la norma, y el neoconstitucionalismo, insisto, propicia una lectura moral de la Constitución y de los textos jurídicos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y yo pongo ahí entre paréntesis, ¿es una negación del iusnaturalismo? Bueno, podría ser una negación en algunos sentidos, pero no en otros. Ya vamos a ver. Bueno, ¿por qué es una negación del positivismo jurídico? Desde el punto de vista de la política judicial, nosotros podríamos oponer, es decir, colocar en veredas distintas, en veredas opuestas, al formalismo. Ya hemos trabajado esto, es decir, el formalismo sostiene que el derecho, que el sistema jurídico es completo, es autosuficiente, y que la tarea del intérprete es trabajar conforme a una suerte de deducción, es decir, yo tengo el caso y por lo tanto aplico la norma general en el caso, ¿sí? Silogismo clásico, y obtengo el resultado, ¿sí? Por lo tanto, de ese modo, el ordenamiento me daría siempre una respuesta inequívoca, clara, consistente. En cambio, el neoconstitucionalismo sostiene lo contrario, ¿sí? Dice que los jueces no tienen que detenerse en una lectura literal de las disposiciones constitucionales y tienen que realizar una suerte de sobreinterpretación, pero a la luz de la moral, de una lectura moral, como les decía recién, de la Constitución, ¿sí? Entonces, por un lado, el formalismo, que es la mirada más dura del positivismo, no es la única, es la más dura, entender el sistema completo, suficiente. Y, por otro lado, la propuesta del neoconstitucionalismo en términos de cuál sería la actividad de los jueces. Y los jueces no tienen que deducir la norma general y aplicarla al caso, sino que tienen que hacer una relectura de eso en clave de cuál es la moral social crítica. Desde el punto de vista de la teoría del derecho, el positivismo jurídico es estatista, esto lo venimos viendo, es decir, la producción exclusivamente en manos del Estado. Propone un legiscentrismo, es decir, la centralidad de la ley, ¿sí? Por eso, incluso en Europa, se habla recién, bueno, se habla del Estado constitucional, de derecho, como esta, ¿no?, primacía de la Constitución por sobre los textos legales, y a nosotros también nos cuesta entenderlo, porque para nosotros es obvio, o quizás porque nos criamos, ¿no?, académicamente con esa idea. Bueno, es obvio que la Constitución está por encima de los textos legales. Sin embargo, ¿no?, esto, para decirlo en confianza, ¿no?, ha permitido robar académicamente mucho tiempo, ¿no?, con tintas escritas sobre este tema del Estado constitucional de derecho, del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, como si fuera un gran descubrimiento, porque claro, estaba muy arraigada la idea de que el centro era la ley. Entonces, cuando yo voy a resolver un caso, me tengo que detener en la ley, no importa lo que diga la Constitución, porque no es un asunto constitucional este. La Constitución que la aplica el Tribunal Constitucional. Yo como juez me tengo que detener en la lectura del Código Civil, del Código Penal, etc. Quizás nosotros ya estamos, ¿no?, mirando de otra manera las cosas y sabemos que tenemos que leer la ley en la luz de la Constitución. Y el positivismo... Sí. Una acotación en eso que decís. En general, los fallos de un fuero como el laboral, en donde la protección constitucional del trabajador es fundamental y todo, la mayoría hablan de la ley de contrato de trabajo, ley de riesgo, y no sé si en algún momento mencionan a la Constitución, los tratados, nada. Es para tenerlo en cuenta en relación a esto. Sigue ese modelo entonces bastante. Un poco sigue ese modelo, o mucho. Primero a ver qué dice la ley y después, bueno, si para completar, ponerlo lindo. Sí, meter algún artículo que no tenga nada que ver ahí para llenar. Por ahí un defecto mío, porque como yo soy profesor de constitucional, lo tengo como tan internalizado, pero bueno,
hay todo, ¿no?, un movimiento que marca muy claramente el paso del Estado legal al Estado constitucional. Bien, para el positivismo, entonces, el centro sería la ley entendida en ese sentido, ¿no?, estricto, ¿no?, la ley en sentido amplio. Y un formalismo interpretativo, que es lo que vimos recién. En cambio, el neoconstitucionalismo niega que todas las normas se apliquen de manera taxativa, es decir, a todo o nada. Bueno, a ver, como dice Maju, tengo este caso, encaja, encuadra en la ley de contrato de trabajo, sí o no, listo, se terminó. Es decir, bueno, esta enfermedad es una enfermedad que está contemplada o no, bueno, listo, ya está, se terminó el caso. Entonces, el neoconstitucionalismo propone una distinción entre reglas y principios, ¿sí? Las reglas tendrían, ya lo vamos a ver ahora en detalle, pero les anticipo esto, las reglas tendrían esta estructura de a todo o nada, y se aplicarían de esa manera, es decir, son comandos definitivos. Y los principios tienen otra estructura, es decir, son, en definitiva, son susceptibles de optimización. El típico ejemplo, el principio de igualdad. Yo no puedo decir a todo o nada, bueno, se violó o no se violó, sino que ese principio se optimiza a las medidas de las posibilidades fácticas y jurídicas, es decir, se aplica de acuerdo a las circunstancias del caso, a qué posibilidades hay y qué posibilidades jurídicas también existen de optimizar ese principio. Entonces, el neoconstitucionalismo como tema central propicia la distinción entre reglas que sí podrían aplicarse, como propone el positivismo. Bueno, ¿no?, esto es muy frecuente en el derecho penal. El hecho, ¿no?, ¿encuadra o no encuadra la figura típica? Sí, no, listo. Ahora, el principio tiene otra estructura y otra forma de aplicar. Bien, esto un poco lo que decía recién. Los principios son normas fundamentales, dice el neoconstitucionalismo, dotan de fundamento, es decir, de alguna manera hacen a la razón de ser de otras normas, tienen ese contenido axiológico, y por lo tanto no requieren de ningún fundamento superior o distinto a ellos mismos, es decir, son percibidos por la cultura jurídica como normas justas o correctas. Es decir, yo digo, bueno, ¿cuál es el fundamento del principio de igualdad? No requiere otra fundamentación axiológica complementaria, se fundamenta en sí mismo porque se entiende que existe un consenso o que existe una aceptación en la cultura jurídica que el principio de igualdad es justo o es correcto, ¿tá? En cambio, si yo digo, bueno, no sé, esta norma particular de la ley de contrato de trabajo sí requiere una fundamentación quizás en un principio. Bien, tienen un grado de indeterminación particular los principios, ¿sí? Por eso les decía, no son comandos definitivos. Cuando aplicamos una regla, decimos, bueno, el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años de prisión, tienen un supuesto de hecho cerrado, es decir, está claramente delimitado la conducta atrapada, capturada por la regla, y la sanción, ¿sí? Está muy, muy claramente delimitado. En cambio, los principios tienen un supuesto de hecho abierto, ¿sí? No están prefijados de esa manera. Las reglas, perdón, ahí dice derrotables, admiten excepciones implícitas, en cuanto a que cuando decimos derrotables, esto lo aclaro, derrotable quiere decir que permite que un determinado principio permite la inclusión de algún tipo de excepción o de algún tipo de supuesto que no está expresamente capturado. Al ser indeterminado, tienen ese grado de derrotabilidad. Y son genéricos, ¿sí? La formulación está establecida de una manera que, como dice Guastini, requieren ser concretizados. Sí, perdón. ¿Alguien habló? Sí, yo. Lisa. Lisa, dime. ¿Qué quiere decir derrotables? Bien, derrotables es que es susceptible, o admite la estructura una excepción que no está explícita, que estaría implícita. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, el principio de igualdad, ¿sí? El principio de igualdad supone dar igual tratamiento o un tratamiento equiparable a todas las personas, ¿sí? Yo podría decir, bueno, este principio es derrotable, esta norma es derrotable porque admite alguna excepción que no esté implícita, que es, por ejemplo, tratar de distinta manera, a las mujeres, o tratar de distinta manera a los pueblos indígenas para darles acceso, ¿no?, quizás en un periodo posterior, a la real efectivización de ese principio de igualdad. ¿Se entiende? Entonces, la estructura del principio, por tener este carácter indeterminado, permite excepciones implícitas, ¿sí?
Es decir, supuestos que no están previstos expresamente, pero como no tienen esa estructura de comando definitivo, si de a todo o nada, permiten que se incluya algo que quizás no está literalmente en la estructura, ¿sí? Por ejemplo, el principio de libertad de expresión. Bueno, podríamos decir, el principio de libertad de expresión, como derecho fundamental, supone que toda persona tiene derecho a expresar, difundir sus ideas. Ahora, ¿esto no tiene ninguna excepción? Sí, tiene otra excepción que puede venir de otro principio. Por ejemplo, la intimidad. Si yo no puedo difundir cualquier cosa, ¿sí? O decir cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, en general, las excepciones a los principios vienen de otros principios. Y ahí es donde entra en juego un poco cómo ponderamos. Pero eso lo vamos a ver al final del cuatrimestre. ¿Está? Bien. Admiten entonces excepciones implícitas. Esto dice el neoconstitucionalismo, dice a diferencia de las reglas, que si yo entiendo que el derecho está compuesto solo por reglas, las reglas no serían derrotables. Ahora, desde el punto de vista del neoconstitucionalismo, yo podría derrotar una regla a través de un principio, ¿sí? Desde el neoconstitucionalismo podría derrotar una regla a través de un principio. Las reglas no son derrotables entre sí, ¿sí? Es decir, yo no puedo derrotar a una regla del Código Civil y Comercial a través de otra regla del Código Civil y Comercial. Ahora, sí la podría derrotar desde el punto de vista del neoconstitucionalismo a través de un principio. Por ejemplo, ¿no? Cualquier norma que no prevea un supuesto, y yo digo, bueno, desde el principio de igualdad incluyo este supuesto, ¿sí? No sé si con ustedes trabajamos, o no, ya estoy perdido. No, lo trabajé en el posgrado de Derecho Sucesorio, que no doy clases de sucesiones, sino de Derecho Constitucional, y había un supuesto, pero no me acuerdo si se los mencioné a ustedes o no, había un supuesto donde se permitía la mejora, o sea, se permitía hacer una mejora en favor de ciertos herederos, donde se incluían ascendientes y descendientes, pero no se incluía la cónyuge o al cónyuge. O sea, yo podía mejorar en la porción legítima. Esto quizá está más afilado a ustedes que yo, pero podía mejorar la porción legítima a los ascendientes y a los descendientes, pero no al cónyuge, ¿sí? Es una cuestión prevista para las personas con discapacidad. Entonces ahí se planteaba el interrogante, bueno, ¿puedo derrotar esta regla? Porque es una regla eso, claramente es una regla. La podría derrotar a través del principio de igualdad, diciendo, bueno, ¿por qué quedó afuera la mujer o el cónyuge varón? ¿Sí? ¿Por qué quedó fuera de esta posibilidad de mejorar? ¿Se entiende? Entonces, ese es un tipo de caso de derrotar una regla a través de un principio. Incluir una excepción que no está explícita, sino que se entiende implícita, a partir del principio de igualdad. ¿Se entiende? Si yo fuera un positivista estricto, como recién decía María Julia, ¿no? Que me atengo a la letra de la ley, diría, no, bueno, mire, la mujer, el cónyuge o la cónyuge no está previsto, entonces no puedo. Entonces, bueno, lo que hacemos los constitucionalistas es tratar de encontrar ahí, bueno, el hueco, ¿no? De la inconstitucionalidad y derrotar la regla a partir de un principio. ¿Se entiende? Entonces, para retomar la pregunta de Elisa, eso supone derrotabilidad, ¿sí? Admitir que existen excepciones implícitas. Así que si yo me quedo con la literalidad, no lo puedo resolver, pero sí, a través de un principio, de otro principio, ¿no? Lo puedo incluir. Bien, y le decía que por último, los principios son normas genéricas. Que sean normas genéricas significa que deben ser concretizados. Esto así lo plantea Guastini, ¿sí? Que requieren de un acto posterior donde se concretiza el principio, ¿sí? Donde se lo lleva a una dimensión aplicable al caso concreto. En definitiva, lo que se hace es construir, desde mi punto de vista, a partir del principio una regla. Pero bueno, esto lo vamos a ver después. Bien. Y acá la pregunta es si los derechos fundamentales entonces son reglas o son principios, que es un interrogante también, ¿no? Bueno, lo que plantea por supuesto el neoconstitucionalismo es que los derechos entendidos como principios son mandatos de optimización. Es decir, yo tengo el principio de igualdad, es un mandato que lo puedo optimizar. ¿Cómo lo optimizo? Bueno, de acuerdo a las posibilidades fácticas o jurídicas con las que cuento. Ahora, si los entiendo a los derechos como reglas, ¿sí? No los distingo de cualquier otra disposición. Es decir, no los puedo distinguir de cualquier disposición que regula algo en el Código Civil y Comercial, o en un Código Procesal, o en la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, si son principios, se los optimiza, tienen un efecto expansivo. En cambio, si son reglas,
se las aplica a todo o nada. ¿Se cumple o no se cumple? Bien, esto es lo que decía recién. ¿Son mandatos de optimización o son comandos definitivos? ¿Está claro entonces qué es lo que el neoconstitucionalismo niega del positivismo jurídico? Es decir, niegan todas esas características vinculadas al formalismo, niega lo relativo al rol de los jueces, y propone esto, propone una distinción entre reglas y principios, propone una lectura moral de los textos jurídicos. Bien, y el positivismo también afirmaba una separación tajante entre derecho y moral. ¿Sí? La separación la afirman todos los positivistas. Después hay algunos, ¿no?, que tienen una mirada más escéptica o menos escéptica en torno al rol de la moral. Pero sí, son órdenes separados. En cambio, el neoconstitucionalismo niega esa separación y sostiene precisamente que el derecho, bueno, y lo que hacemos en el marco del estudio del derecho, no puede limitarse a una actividad estrictamente descriptiva, sino que debe remitirse a la moral necesariamente para describir el derecho. Es decir, que el fundamento último del derecho es la moral, por lo tanto no puedo interpretarlo sin referirme a ella. Bien, esto en cuanto a las diferencias con el positivismo jurídico. Ahora vamos a ver qué es lo que el neoconstitucionalismo plantea como diferencias respecto del iusnaturalismo. El iusnaturalismo, dijimos entonces, postula que el derecho está integrado o que tiene una dimensión moral por los principios universales o aparentemente universales que determinan la validez de las normas jurídicas. Entonces, la aplicación del derecho se define en torno a la compatibilidad o no con el derecho natural. En cambio, el neoconstitucionalismo aparentemente dice que el hecho de que las constituciones hayan incorporado ciertos derechos naturales supone una continuidad del iusnaturalismo. Esta es la crítica que le hace Ratti. Dice, bueno, en definitiva, habría allí una suerte de continuidad porque las constituciones incorporaron estos derechos naturales. Una posible diferencia es que desde el iusnaturalismo no se elaboró una teoría del derecho completa. Si nosotros no conocemos autores iusnaturalistas que tengan planteado una teoría como la teoría pura del derecho, ¿sí? Es decir, que nos digan o que nos respondan cómo funciona la responsabilidad, la sanción, la obligación. Esto no existe. Más allá de algunos iusnaturalistas más actuales, como Finis, por ejemplo, que sí tiene un desarrollo, pero el desarrollo es más bien en torno a los bienes, es decir, bueno, los bienes que darían lugar al contenido moral de los textos, pero no es un desarrollo de teoría, ¿sí? De teoría del derecho. En cambio, el neoconstitucionalismo sí tiene un avance en ese sentido. Por eso ahí habría una diferencia, ¿no? Esta distinción entre reglas y principios, la importancia de haber propuesto cómo aplicar los principios a través de la ponderación, esa es una actividad de teoría jurídica, ¿sí? Que no la ha formulado el iusnaturalismo, sino el neoconstitucionalismo. Y en términos de metodología del derecho, el iusnaturalismo entonces, por supuesto, como ya lo dijimos hasta el cansancio, defiende la conexión entre derecho y moral, y entiende que el derecho debería orientarse a alcanzar ciertos fines, ¿no? La paz, la justicia, el bien común, etc. El neoconstitucionalismo dice que el derecho debe pretender ser justo y por lo tanto promueve esta lectura moral de la Constitución. Acá a mí no me parece que haya tantas diferencias, sinceramente, pero bueno, los neoconstitucionalistas entienden que sí, que se separan de esa manera. Bien, ¿está claro? Entonces, tenemos diferencias más nítidas con el positivismo jurídico, desde mi punto de vista, diferencias mucho más grises con el iusnaturalismo, porque si bien es cierto que no hay una teoría del derecho iusnaturalista bien desarrollada, y que sí hay propuestas teóricas del neoconstitucionalismo, hay muchas más dudas en torno a las diferencias con el iusnaturalismo. Bien, entonces, si tuviésemos que sintetizar las tesis del neoconstitucionalismo, lo primero es que claramente entiende que los estados constitucionales suponen reglas y principios, es decir, que el derecho está compuesto por estas estructuras, ¿no?, como comandos definitivos, y también por otras que son mandatos de optimización. Que las constituciones manifiestan, expresan valores, ¿sí? Por lo tanto hay una conexión entre derecho y moral,
y que la incorporación de esos valores genera la necesidad de que se formule una lectura moral de la Constitución, y por lo tanto una lectura también moral del resto de las disposiciones jurídicas. Esto hace un poco a la idea de la construcción sistemática o de una interpretación moral y sistemática de las disposiciones jurídicas. Y por último, lo que decíamos recién, en torno a la idea de la derrotabilidad, que toda norma jurídica, de acuerdo al neoconstitucionalismo, debe entenderse abierta a excepciones implícitas, es decir, a ser derrotada, pero basado en razones incluso morales, que se expresan en principios. Es decir, la posibilidad de derrotar una regla o de derrotar un principio a partir de estas razones que se expresan en principios. En torno a la actividad judicial, lo que dice el neoconstitucionalismo es que la aplicación del derecho no puede resolverse en una mera deducción, es decir, en el razonamiento subsuntivo, subsumir los hechos a la regla, sino que es imprescindible balancear, es decir, el balancing es la ponderación de derechos. Y por lo tanto promueve de alguna manera una posición activista de los jueces, ¿sí? Que es lo que decíamos, lo que recién discutíamos sobre Ferrajoli, es decir, que los jueces puedan ir más allá de lo establecido en la regla, y que puedan hacer una lectura de esa regla en clave moral, entendiendo que la moral está expresada en estos principios. Y la última tesis del neoconstitucionalismo es que, en definitiva, las normas jurídicas no pueden tener cualquier contenido, sino que las normas tienen que conformarse a esos principios que a su vez reflejan una suerte de moralidad política. Por lo tanto, ahí están... esta Majo me está diciendo que se va. Bien. Ahí están las tesis centrales del neoconstitucionalismo. Esto, aunque ustedes no lo crean, es de alguna manera el tema del momento. Si tuviésemos que ubicar autores aquí, a Dworkin, sin dudas, Dworkin con este libro, sí, Una cuestión de principios se llama el libro, Una cuestión de principios, tiene otros libros, Alexi, el propio Carlos Nino está más cerca de esta idea, ¿sí? Y muchos otros autores actuales, todos los Nino Boys, es decir, los discípulos de Nino, tienen esta idea de que hay una interpretación correcta. A mí me hace mucho ruido esto, ¿no? Es decir, hay una interpretación correcta que es la que proviene de esta lectura moral de la Constitución. Bien, no lo conocían, ahora más o menos creo que lo conocen. Esto, insisto, es muy frecuente, lo van a volver a escuchar. ¿Qué les parece? Dworkin, Alexi, Nino, el mismo Atienza para mí está bastante parado acá. ¿Qué les parece? ¿Les parece que hay algo que sirva, que no? Sí, a mí me parece que es re destacable, que toma en cuenta mucho más al hombre, a lo que tiene como principio la moral del hombre, y poder hacer como, digamos, un derecho mucho más cercano a la moral y más cercano a lo humanitario del hombre. O sea, como basta la redundancia, ¿no? Que se acerque mucho más a lo que realmente está por encima, en el sentido de que ha adquirido a lo largo del tiempo el hombre y que se desarrolló en una sociedad determinada. O sea, ver la moral como el desarrollo, por así decir, y es muy naturalista, ¿no? Pero que viene consigo. O sea, yo pienso que tenemos una valoración interna de casi todos los temas como personas, y que sea o no cercana a la persona al derecho, siempre va a hacer un juzgamiento interno de que si va o no con lo que lleva adentro, con lo que adquirió por medio de la costumbre o del lugar donde se desarrolló. Entonces eso va a acercar mucho más a esa democracia que creo que hablábamos antes, de tener en cuenta las minorías y el uso también del lenguaje, y superar todo eso a través de justamente tener en cuenta la moral. Bien, bueno, sí, ahí la cuestión por ahí de la democracia tendría algunos problemas, porque claro, esta lectura moral no es una lectura necesariamente mayoritaria, no es una lectura democrática, sino que es la lectura de lo que se considera la interpretación correcta
conforme a la lectura moral de la Constitución. Es decir, a ver, es cierto que las constituciones no brotan de las rocas y que tienen un contenido moral, es decir, el derecho tiene una vinculación con la moral. Está claro. Ahora, la pregunta es si esa vinculación tiene que ser trasladada a la teoría del derecho, a la política judicial, es decir, a cómo se resuelven los conflictos. Si esto, insisto, puede ser problemático o no, por ahí un poco van los interrogantes. El texto de Ratti, cuando ustedes lo lean, es bastante crítico en ese sentido, ¿sí? Dice, en vez de neoconstitucionalismo, neo-iusnaturalismo, ¿sí? Más o menos. ¿Alguien más tiene alguna crítica? O algo, alguna ventaja también, ojo, o sea, yo estoy dando esta mirada porque, bueno, el texto de Ratti me parece muy claro, y porque sintetiza bien estas tesis, pero bueno, hay mucha gente que defiende el neoconstitucionalismo. Para mí, perdón, Sí. no estoy muy de acuerdo, siento que provoca mucha inseguridad jurídica librar a la moral, a la interpretación moral de cada uno de los jueces, cómo va a aplicar, cómo va a resolver ciertas circunstancias, ¿no? Me parece que es dejar muy al azar de la moral qué está bien o qué está mal, depende para quién. Sí, yo claramente coincido, porque bueno, uno puede entender cuáles son los valores, es cierto, ¿no? Los valores de la Constitución, es decir, está claro, puede ir al preámbulo, puede ir a los debates entre los convencionales constituyentes, entender cuáles son los principios que rigen eso, pero, a ver, no soy un positivista estricto en cuanto a si no está escrito literalmente, entonces no se puede aplicar, pero me parece que decir que hay una lectura única, correcta, la lectura moral de la Constitución y por lo tanto la que debe impregnar todo el ordenamiento jurídico, me parece difícil de encontrarla, si dónde, como decís vos, ¿no? ¿Dónde la vamos a buscar? Porque, bueno, si todos la supiéramos y estuviese tan clara, no sería necesaria ni siquiera la existencia de los jueces, o sea, los jueces tendrían que aplicar directamente, no habría discusión, es decir, habría muy poca discusión. Creo que un poco las razones históricas de que haya aflorado nuevamente esta mirada, ¿no? Que es un poco un rebrote del iusnaturalismo, a veces tienen que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Con intentar trazar ciertos límites morales, algunas decisiones que no gustan, ¿no? En determinados contextos, pero que puede generar, como decíamos, además del problema de la seguridad jurídica, un peligro en cuanto de la seguridad y de la certeza. Es decir, bueno, no conozco cómo se va a comportar el órgano jurisdiccional, porque, bueno, este hace una lectura moral en este sentido y el otro hace una lectura moral en el otro. Esto sucede, no obstante, ¿no? Entonces, muchos de los jueces, ¿no?, que conocemos, e incluso la Corte Suprema, adopta este tipo de mirada. Es decir, bueno, la mirada, la interpretación correcta es esta, y dan pocas razones por eso, ¿sí? Yo creo que vamos a estar, y durante todo el cuatrimestre, nos vamos a dar cuenta, mi mirada es más bien escéptica en materia interpretativa, de que no existe interpretación correcta. Ahora, esto supone que todo vale, es decir, que todo vale en materia interpretativa. No, me parece que hay posibilidades de fijar, ¿no?, a la Kelsen un marco, dentro de esas posibilidades sí, poder deslizarse, pero tampoco la interpretación correcta. O sea, me parece que eso es problemático, porque también depende, como decíamos recién, de la coyuntura histórica y de quien tenga en sus manos la decisión en un momento determinado de la historia. Entonces, entender que esa es la única interpretación correcta, al menos postularlo así en la teoría, es problemático. Que después en la práctica sea así y que por un tiempo, ¿sí?, por un tiempo nuestra historia sea la interpretación correcta, eso puede suceder. Es decir, quizás hoy por hoy la interpretación correcta en materia, no sé, de prisión preventiva es esta, bien, es la interpretación correcta, hay una regla estable en torno a cómo se interpreta la prisión preventiva, perfecto. Esto no quiere decir que sea eterna esa interpretación, ¿está? O que sea la única, la moralmente correcta. Bueno, es la que tiene un cierto grado de estabilidad, eso sí me gusta pensarlo, o sea, tiene un cierto grado de estabilidad porque también necesitamos reglas estables para vivir. O sea, tiene un cierto grado de estabilidad porque este es el argumento consolidado en este momento de la historia. Bueno, mañana podrá ser otro, si hay un argumento que va en otro sentido, que tiene suficiente desarrollo y que es aceptado. Es decir, esta idea de la razonabilidad como grado de aceptabilidad de una decisión, me parece que es un poco una salida, ¿no? Entender que una decisión es razonable si tiene cierto grado de aceptabilidad por los otros jueces que la aplican en ese sentido, ¿sí?, por la sociedad, en fin, por los legisladores porque no cambian la ley. Entonces, por ahí puede haber alguna luz de esperanza en entender eso.
de esta manera. Yo coincido, ¿no? Me parece bastante peligroso. Pero he visto, hace poco vi una discusión en Facebook, que ya es medio antiguo, ¿no? Pero entre Gargarella y Roberto Saba. Roberto Saba es mi director de tesis, por lo tanto le tengo mucho aprecio, pero él decía, para mí sí hay una interpretación correcta. O sea, sí existe una interpretación correcta, del principio de igualdad, por ejemplo. Y bueno, qué sé yo, será la interpretación correcta para él. Y discutían este tema, por lo tanto es algo que está muy, muy en boga todavía, a pesar de ser una discusión que un poco acompaña la filosofía del derecho desde el comienzo. Algo a favor, para no denostar tanto el neoconstitucionalismo, creo que la teoría de la ponderación, ya la vamos a ver al final del cuatrimestre, es útil. ¿Sí? Yo creo que es útil. O sea, esto me genera a veces algunas discusiones, pero me parece que es útil. ¿Por qué? Porque a través de la ponderación uno puede poner de manifiesto sus razones en virtud de las cuales elige un principio por sobre otro. Es decir, ¿por qué elijo proteger la salud y un poco, no quiero decir dejar de lado, pero bueno, en este momento excepcionar los alcances de otro principio, como puede ser el de la libertad de circulación o de, bueno, en fin, el derecho a asistir presencialmente a la escuela? ¿Por qué priorizo el derecho a la salud? Bueno, porque tengo razones para hacerlo, porque hay una circunstancia de necesidad, hay idoneidad, y hay una, en el sentido estricto de la proporcionalidad, creo que la medida es proporcional. Entonces, la teoría de la ponderación, más allá de que está inscripta en esta mirada acerca del derecho, es un esquema argumentativo que me permite a mí explicitar bien las razones, más allá de por qué lado decida. Pero si yo sigo un poco esa propuesta, explicito claramente por qué me inclino por este principio. Entonces doy cuenta de la necesidad de la medida, de la idoneidad, de la proporcionalidad. Entonces, creo que la teoría de la ponderación, aunque no es objetiva y no nos lleva a lugares hiperseguros, porque a esos lugares no nos lleva nadie, y el que les diga eso les miente, o sea, no nos lleva a la certeza absoluta, porque eso para mí no existe, pero sí nos da un marco de cierta racionalidad y de explicitar o poner de manifiesto las razones. ¿Sí? Creo que la teoría de la ponderación es un buen aporte desde ese punto de vista, dentro de la teoría neoconstitucionalista. También, de algún modo, esta idea de distinguir entre reglas y principios también es una buena contribución, porque eso de hecho sucede así. Es decir, todo lo hacemos, de tener una regla y excepcionar la regla a través de un principio. Es decir, es una práctica frecuente. Entonces, quizás darle algún fundamento conceptual a eso también es una buena contribución. Lo que a mí no me cierra, es lo que decía Florencia, y coincido, es la noción de la única interpretación correcta o de la lectura moral de la Constitución, porque es de algún modo un rebrote inconveniente del ius naturali. Es mi mirada, no es obligatorio seguirla. Danila es pro ius naturalismo. Una pregunta, sí. Franco. El criterio de utilizar la moral, ¿no se podría llevar al caso de lo que pasó con el chico Diego, que persiguió y mató a los dos ladrones, digamos, por el hecho de que todos sabemos que eso es un homicidio simple, digamos, no encuadra otra figura, se le dio una prisión preventiva de 60 días, y después por la cuestión de la presión social que hubo, si se quiere, llevada a una moral social en un contexto y en una situación y en un momento determinado, hizo que se vaya para atrás con eso y hoy se lo deje libre. Digamos, sí. Es la moral interviniendo en el derecho desde algún punto. Sí, podríamos decir que se hizo una lectura moral, pero de la moral crítica vigente. A ver, no, por supuesto. Es muy difícil medir la moral, o sea, bueno, por eso yo no hablamos si está bien o mal. No hablamos si está bien o mal. Yo hablo de la presión que hizo, sí, la opinión de la sociedad, si se quiere, la presión que hizo la justicia a nivel de llegar a decir, bueno, lo largamos a los 15 días cuando tenía una prisión preventiva de 60. Y cuando todos sabemos que es un homicidio simple, se excepcionó la regla, se excepcionó la regla mediante al menos la regla que debería aplicarse, ¿no? Al menos el sentido que debería aplicarse mediante una lectura que, a ver, no sé si responde a la moral, porque yo te podría decir, bueno, la moral también en respeto de las garantías de... No, estamos de acuerdo, no hablamos de una moral buena o mala, digamos, sino el hecho de que hubo una presión social por la moral de un sector de la sociedad, si se quiere, que hizo a la justicia decir, bueno, vamos para atrás en esto por la presión de la moral de un grupo, que no significa sea de la sociedad en su conjunto. Totalmente, e interpretar la ley de una manera diversa, como se interpreta si el que hubiese matado era un pibe de un barrio pobre. Claro, y prácticamente contraria a derecho, porque, qué sé yo, me parece a mí que eso es un homicidio simple, digamos, nadie te podría hablar de una legítima defensa o otra cuestión, creo yo.
Pero más allá de eso me refiero a lo que es la presión que ejerce Por eso un sector de la se sociedad. derrotó la regla, incluyéndose una excepción nueva, que es, bueno, hay legítima defensa, igual no importa si no hay proporcionalidad, o sea, en este caso se excepcionó la regla, porque, bueno, no hay proporcionalidad, pero igual, o como fuera que se vaya a aplicar, no sé todavía cómo si se va a aplicar o no estrictamente esa disposición, pero sí entiendo que la interpretación, que al menos ahí apuntas vos, que la interpretación fue diversa en virtud de la incidencia de algún factor moral, mayoritario o no, pero evidentemente trascendente para el discurso público, ¿sí? Sobre todo pensando en el discurso de la seguridad, ¿no? El discurso de la seguridad en mayúscula o de la búsqueda del orden. Bueno, evidentemente se acoge esa idea. Está bueno el análisis. El mismo ejemplo que me pusiste en el trabajo, Nicolás. Sí, Se ve que porque estás traumado con eso. Sí, me quedé con ese caso, ese. Bueno, ¿alguien más tiene alguna crítica para hacerle? Los neoconstitucionalistas nos van a matar, ¿no? Porque hay muchos entre nosotros, algunos que lo saben y otros que no, como siempre, ¿no? Como hay gente que tiene ciertas teorías asumidas pero no lo sabe, si no pasa por un curso de filosofía del derecho. ¿Alguna otra crítica? ¿Algo que les guste de esto? Si me permitís una intervención. Sí, Viviana. Tengo un poco inestable internet, pero bueno, no, me parece que es útil esta distinción de principios y reglas, también porque, por ejemplo, hay sentencias enteras fundadas a través de principios, dejando normas de lado, reglas de lado. Así que me parece que toda esta nueva tendencia ha permitido también esto que hablabas vos del juez activista o del juez que toma esta mayor intervención o que se salta de lo que está establecido directamente por la ley y que invocando la Constitución y los principios puede resolver casos fundados solamente en un principio. Me parece que eso es un aporte importante. Sí, sin dudas, es cierto, ¿sí? Es muy cierto. De hecho, el Código Civil y Comercial así lo recoge, ¿no? Incluye a los principios expresamente como fuente. Entonces, eso es cierto. A ver, es una opción metodológica, por eso yo lo planteé así en el desarrollo, es una opción metodológica entender que los derechos son principios o son reglas, ¿no? Esa es una opción metodológica, ¿no? Podríamos decir, bueno, no me importa si son principios o son reglas, ¿no? Esto a veces yo lo discuto con la doctora Sef y estamos horas, y es un principio de una regla, no me importa, es una norma y listo, bueno. Pero a veces en la forma en la que se aplica sí incide, o sea, si es un principio es una regla, porque, insisto, cuando es un principio se requiere un trabajo de mayor concretización. No quiere decir que la regla esté dada y resuelta, y no, por supuesto, requiere interpretación, y la interpretación genera de la regla una norma, para mí, ¿no? Pero bueno, el principio sí, al tener una formulación genérica, exige otro grado de concretización. Sí, yo recuerdo puntualmente una sentencia donde el juez civil y comercial, que a propósito también comento que el juez civil y comercial sí está resolviendo más en clave constitucional por la constitucionalización del derecho privado, el artículo 41 y el artículo 42, claramente deja de un caso concreto donde se deja de lado una norma de un contrato de seguro, de una póliza, en virtud del principio de buena fe. Esto no podría ser posible en un positivismo extremo o interpretando que el juez no puede correrse de la norma cuando hay una norma clara que resuelve el caso. Así que me parece que esa es una apertura que, si bien más allá, en alguna hipótesis, como también se dijo, puede dar alguna cuestión de inseguridad, es cuestión de confiar en los jueces ahí, digamos. Un poquito de confiar en la interpretación que haga el juez en ese momento en el caso concreto, ¿no? Bien, sí, buenísimo. Gracias, Viviana, por los ejemplos. Está muy bien. Sin dudas, es decir, por eso yo quería mostrar las sombras y las luces, para que ustedes después decidan libremente. Me parece que sí, ¿no? Que desde el punto de vista metodológico y teórico tiene algunas herramientas interesantes y tiene los problemas que vimos, sobre todo en materia interpretativa. Bien, ¿alguien más tiene algún aporte, alguna contribución? ¿Algo que criticar, ¿no? O que señalar ventajosamente? Nada. Bueno, entonces, con esto cerraríamos la primera parte del ser del derecho, es decir, las corrientes tradicionales y estas que son bien actuales, y nos encontramos el próximo jueves para empezar un tema que es central en nuestra materia, ¿no? Y en todo el derecho,
que hay que saberlo muy bien, que es interpretación y argumentación jurídica, ¿sí? Entonces la semana que viene vamos a empezar unas cuantas clases dedicadas a esos temas, así que les sugiero que traten de estar presentes, porque vamos a ir viendo algunos temas técnicos, entre ellos ponderación, en detalle, que tiene algunas fórmulas ahí que hay que estudiar. Entonces, si pueden estar en las clases mejor, para generar este intercambio que está muy bueno. Bueno, si no hay nada más, entonces yo voy a seguir mandando las notas de los trabajos, en la medida de las posibilidades en este tiempo, y les voy a subir, no mucho más adelante, el trabajo relativo a esto, ¿sí? Que va a ser un poco más corto, teorías críticas, Ferrajoli y neoconstitucionalismo, en un trabajo aparte, más corto que el anterior, para que nos quede el tercer trabajo destinado exclusivamente a interpretación y argumentación, donde ustedes van a tener que ahí un poco hacer análisis de razonamiento judicial y algo bien concreto en torno a herramientas para argumentar e interpretar, ¿sí? Y terminaríamos con el trabajo que presentan en el examen, que va a ser, como el año pasado, la redacción de una sentencia, utilizando entonces todo el aparato conceptual, y a partir de 3 casos hipotéticos que le vamos a presentar nosotros, van a elegir uno y van a redactar una sentencia breve, de unas 5 o 6 páginas, la van a tener que presentar antes del examen, nosotros la vamos a leer por si hay algo muy grosero que corregir, y después en el examen se presentaría, ¿no?, la sentencia. Por supuesto, vamos a dar algunas pautas, ¿sí? No es que pueden escribir cualquier cosa, pero sí tienen que utilizar manifiestamente las herramientas que vimos en términos de asumir alguna posición filosófica, utilizar herramientas interpretativas, directivas, métodos, argumentos, y estructurar bien claramente el razonamiento judicial en torno a la premisa normativa, la premisa fáctica y todo lo que eso implica, ¿sí? Argumentos de autoridad, argumentos teleológicos, etc. Bien, ese es el sentido entonces del último trabajo. Bueno, entonces las libero y los libero, nos vemos el jueves próximo, si no hay ninguna novedad, y van a ir recibiendo entonces los que faltan, los prácticos, ¿sí? Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.